reconozcamos el valor y reconozcamos el mérito de lo que Él nos ha dado. Por eso en esta noche Él te está diciendo: valora lo que tienes. En esto de valorar, sea mucho o sea poco lo que tú tienes, debes valorarlo. Porque para cada quien lo que tienes es lo importante. Si tienes mucho es importante. Y si tienes poco, también es importante. Y Dios te llama a valorar lo que Él te ha dado. El hombre prudente, el hombre sabio, siempre valora lo que tiene. No hay un solo hombre que actúe con sabiduría que no valore las cosas que el Señor ha puesto en sus manos. Alabado sea el Señor. Pero hay ocasiones cuando el hombre pierde el sentido de la valoración. Y nosotros debemos establecer esta noche que para usted valorar bien, tiene que saber quién es, qué es y de dónde viene. Tres cosas que yo tengo que saber para valorar lo que Dios me ha dado. Cuando decimos que yo tengo que saber quién soy, esto está implicando mi persona, está implicando mis principios, está implicando mis valores. Yo tengo que saber quién soy y sobre qué principios yo fui educado, sobre qué principios yo me he desarrollado. Y cuando yo conozco y practico mis principios, mantengo un carácter sustentado por esos principios, entonces yo sé quién soy. Y al saber quién soy, sé cómo tengo que comportarme. Pero también cuando decimos que para el hombre poder valorar, tiene que saber qué es. El qué es implica tu función. ¿Qué tú eres? Tú puedes ser muchas cosas. Puedes ser un padre de familia. Puedes ser un líder de la iglesia. Puedes ser el pastor de la iglesia. Eso implica tu función. Por tanto, esto implica que tu accionar tiene que estar sujeto a una ética que se corresponde con tu función. Luego, si yo soy el pastor, tengo que comportarme con una ética pastoral. Si soy un padre de casa, entonces yo tengo que comportarme a la altura de la ética de un padre de casa. El que soy implica un comportamiento ético. Y si soy un cristiano, porque sé que lo soy, entonces el accionar de mi vida tiene que estar sujeto a la ética cristiana. ¿El qué? Saber el qué soy me ayuda a valorar las cosas que Dios me ha dado. Pero el otro aspecto, saber de dónde vengo, saber cuál es mi ascendencia, esto me ayuda a valorar dónde estoy. Cuando yo sé que Dios me sacó de la nada, cuando yo sé que Dios me sacó del vicio, cuando yo sé que Dios me sacó de la delincuencia y ahora me encuentro en un sitio de privilegio y de consideración, entonces valoro donde estoy. Pero tú tienes que saber de dónde tú vienes para que pueda ver cuán grande es Dios.
para que pueda ver cuál fue tu metamorfosis positiva. La transformación positiva que Dios hizo en tu vida, tú tienes que saber de dónde vienen y entonces comparar con el lugar donde Dios te ha puesto. Y entonces decir cuán grande es Dios. Saber quién soy, saber qué soy y de dónde vengo, me ayuda a valorar lo que Dios me ha dado. Bendito sea el Señor. Pero todo hombre, todo ser humano desarrolla una personalidad en un entorno social. Y cuando hablamos del entorno social, estamos hablando de mi familia, de mis amigos, de mi escuela, de mi iglesia, de todas las facilidades que tuve para desarrollarme. Todas esas facilidades constituyeron el entorno donde yo desarrollé una personalidad. Y la personalidad se desarrolla en ese marco social y comporta y tienes que ver la personalidad con tus actitudes, con tus sentimientos y con tus pensamientos. Es decir, que la gente en tu entorno social conoció a un hombre de pensamientos nobles. Conoció a un hombre de pensamientos justos. Conoció a un hombre de sentimientos nobles. Y así te conocieron. Y así te quieren. Y cuando tú faltas a esa personalidad que has mantenido toda la vida, entonces la gente comienza a mirarte de otra manera. Porque tu personalidad ha comenzado a requebrajarse. Si hay algo que el hombre le gusta cuidar es su personalidad. El hombre quiere cuidar la imagen con que lo vieron crecer. El hombre quiere cuidar la imagen con que él vive en la sociedad. Esa imagen elegante, esa imagen hermosa, esa imagen de liderazgo, el hombre siempre la quiere cuidar. Cuidar la personalidad es lo que el hombre a veces más quiere. La personalidad a veces puede ser trascendente. Hay personas que desarrollan liderazgos y que trascienden en su marco social y alcanzan una personalidad de un relieve, de un macro nivel social. Pero otros no trascienden tanto y su marco de acción se queda en un micro espacio social. Pero no importa si tú trasciendes a un espacio macro social o si te quedas en un escenario micro social. Ambos son importantes. Cada quien tiene que mantener su personalidad limpia en el marco social que Dios le ha dado. Y si usted piensa en términos físicos, cuando usted deja caer un objeto, tanto más alta es la altura, más duro es el golpe que recibe al caer. Por tanto, si Dios te ha permitido trascender a un macro espacio social, cuídate, porque el golpe que te vas a dar si caes es más grande que el que cae en un marco microsocial. Por eso en esta noche te digo, tu espacio es importante, tu personalidad es importante, el marco donde tú te mueves es importante, no importa cuán pequeño sea, mantén tu personalidad limpia en el espacio que Dios te ha dado.
Alabado sea el Señor. Pero vamos a ir a lo que nosotros leímos. Esta historia del rey David, no vamos a enfocar el hecho que siempre escucho de que el rey estaba en su casa en tiempo de guerra. Todo el mundo sabe que David no era un cobarde. Todo el mundo sabe que David era un guerrero de vasta experiencia y que había peleado casi todas las batallas de Israel. Y si estaba tomándose unas vacaciones, bien, se las merecía. El problema no era ese. Pero tampoco voy a tomar el tema tan manoseado del adulterio. Tema muy manoseado en este pasaje bíblico, y como falta de David, y tema que todavía es un mar agitado en el que siguen zozobrando muchas embarcaciones. No voy a tomar ese tema. El tema que quiero tocar esta noche es la falta de valoración del rey de lo que Dios le había dado. El rey tuvo un lapsus de desenfoque. Y cuando el hombre se desenfoca de lo que él es, de quién es y qué es y de dónde viene, entonces comete grandes y graves errores. Ese es el problema de desenfocarse. Y el rey David, por un lapso corto de tiempo, se desenfocó. Olvidó qué era. Olvidó por ese lapso de tiempo que era el rey de Israel. Olvidó su función. Y olvidó que esa función tenía un comportamiento ético que el rey tenía que tomar en cuenta. Pero también olvidó quién era él. Olvidó que él era el dulce cantor de Israel y que ese título lo había alcanzado por su relación íntima con Dios y porque el Espíritu de Dios venía sobre él para adorar, para cantar, para tocar y para componer. Y esto lo alcanzó por una resiedumbre de carácter, por unas condiciones internas tan excepcionales que enamoraban el corazón de Dios. Y cuando el hombre se desenfoca, pierde estas condiciones excepcionales y pierde por consiguiente el amor de Dios. El rey se desenfocó. Y cuando se desenfoca, entonces viene el grave error. Alcanza a ver a una mujer que se está bañando. Y por un momento se desenfoca y deja que en su interior se desarrollaran cualidades negativas a la ética que él debía observar, y manda a buscar a aquella mujer, pregunta por ella y le dicen: esa mujer es Betsabé, la mujer de Urías Eteo, soldado que está en la guerra. Pero cuando el hombre se desenfoca, pierde la razón y no escuchó que le dijeron que era una mujer con marido. Se le importó esto y la mandó a buscar. Y después que él comete el hecho, entonces adopta una actitud de la ética de la personalidad. Mantente brillando al costo que sea. En estos tiempos de marketing hay muchas personalidades quebradas, pero que están brillando en el espacio social a través de los medios de comunicaciones sociales y por otros medios, personalidades quebradas que están brillando en el espacio. David quiso seguir brillando y nos enseñó una mala práctica.
primero aprendió una. Y es que el pecado, por más que tú lo quieras esconder, entonces va a salir. No importa cuán profundo lo esconda, es que cuando Jehová lo llame, aleluya, a la luz pública, él va a salir. Y cuando él intenta esto, tapar el pecado, nos enseña otra mala práctica. Para tapar el pecado, primero comete un segundo pecado. Y entonces quiere engañar, quiere camuflajear la situación y manda a buscar un soldado que está en la guerra. El rey estaba desenfocado. Y cuando lo trae, primero lo quiere engañar, con engañifas lo quiere mandar a su casa para hacer aparentar que el embarazo de la mujer es del soldado que estaba en la guerra. Pero el soldado tenía un corazón en mejores condiciones que el del cantor de Israel. Y se quedó en las caballerizas. Y cuando le dicen el hombre no bajó a su casa, entonces le dice, ¿por qué no te fuiste? Quédate conmigo. Entonces lo emborracha. Lo invita a comer y le da una buena borrachera. Y entonces le dice, ahora vete a tu casa. El pecado no se puede tapar con más pecado. Mientras más grande se hace la montaña de pecado, más alto es el hedor a la presencia del Señor y no quedará impune. Y cuando le dicen esto, el hombre no se fue a dormir, se quedó a la puerta del rey. Entonces lo llama a él y comete el peor de los pecados. Hace una carta de traición. No es ética del corazón del dulce cantor de Israel. No es ética del corazón del hombre que echaba fuera los demonios con la música de su arpa. Ahora era un corazón extraviado. Ahora era un corazón desenfocado. Y escribe su carta de traición. Y cubre todavía con peor estiércol su pecado. Y se la da a él mismo su carta de muerte. Y se la manda al general en el campo de batalla. Y dice, mira, yo quiero que este hombre muera. Ponlo en lo más recio de la batalla. Y cuando esté dura la cosa, déjenlo que muera. ¿Y saben qué? Otro pecado peor. Y es que por matar a Urías, mataron varios soldados del ejército de Israel. David no sabía que él como rey era el comandante en jefe de ese ejército. Pero Jehová, Dios de los ejércitos, es el comandante supremo de las huestes de Israel. Él no sabía que todo lo que él estaba haciendo, Jehová lo estaba mirando. Y cuando se consuma su plan, él cree que todo salió bien. Y entonces viene el profeta de Dios. Viene la reprimenda. Porque el pecado siempre recibe amonestación de parte de Dios. Y cuando el profeta le habla la parábola, David pronuncia sentencia sobre el hombre rico de la parábola por abusador, por haber tomado la única oveja de este hombre y sacrificarla habiendo tenido muchas. Lo que me dice a mí, que si David hubiese estado en sí, no comete ese pecado. Porque ese abuso, si se lo hubiesen relatado a David para que impartiera justicia, hubiese reaccionado de esa manera. Pero es que cuando el hombre o la mujer de Dios se desenfoca, pierde, aleluya, el tino de pensar con raciocinio correcto.
Y cuando el profeta le dice, tú eres el hombre, entonces viene. David se ve descubierto y entonces se asusta. Pero déjeme decirles, antes de entrar en esta parte, que todo lo que David hizo fue por tapar su personalidad. ¿Cómo caería la noticia en el ejército, en el campo de batalla, que la mujer de un soldado había sido embarazada por el rey que estaba vacacionando en el palacio real? Cada soldado se vería en los zapatos de Uría y esto iba a demoralizar el ejército en el campo de batalla. Pero el liderazgo de David, acostumbrado un pueblo a ver en ese hombre justicia, honor, como se vería que el rey no respetó la mujer de un soldado en guerra. El hombre quiso tapar todo para cuidar su personalidad. Y con pecado no se salva la personalidad. Hay cristianos que están tapando su personalidad y que habiendo fallado entonces cometen más pecado para seguir brillando en el espacio como cristiano con una personalidad fallida. Y Dios te dice en esta noche, valora lo que yo te he dado. Y el Señor le dice, y vamos a buscar específicamente lo que el Señor le dice en el verso 8. Dice en el verso 8, te entregué, dice el verso 8, te entregué la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. El Señor le dice, yo te ungí como rey. ¿Sabe lo que él le está diciendo? Tú eres rey porque yo te lo di. Tú tienes la casa de Saúl porque yo te la di. Tú tienes las mujeres de Saúl porque yo te las di. Y dice el Señor, también te entregué a Judá y te entregué a Israel porque yo te los di. Y si todo eso hubiese sido poco, yo te hubiese añadido más. Es decir, aunque él tenía mucho, Dios tenía más para darle si él hubiese necesitado más. ¿Sabe lo que dice eso? Si hubiese sido poco, el Señor le está diciendo, no tenía necesidad de cometer esa falta. Porque lo que yo te he dado es más que suficiente y tú no lo has valorado. Por cuanto tuviste en poco mis palabras, por cuanto me menospreciaste, por cuanto no me valoraste, por cuanto no valoraste lo que yo te di, he aquí que la espada no se apartará de tu casa. Alabado sea el Señor. De tu misma casa voy a levantar guerra contra ti. La casa de este hombre estaba en paz. Dios le había dado estabilidad. Alabado sea el Señor. Y ahora esa estabilidad se va a perder. Dice el Señor, la espada estará sobre tu casa. Aquí hay muchos cristianos en este mundo que tienen estabilidad y que la están perdiendo. Por cuanto han cometido acciones que arriesgan la estabilidad que el Señor le ha dado. Pero también el Señor le dice, yo te ungí rey y la desestabilidad te va a alcanzar. Y estuvo fuera del trono durante un tiempo y tuvo que correr y pasar vergüenza, porque cuando el hombre se desenfoca, Dios entonces lo entrega a vergüenza. Bendito sea el Señor. Por eso es que Él te llama esta noche a que valores lo que tienes, a que valores la estabilidad que Él te ha dado. Dios te está llamando a que valores lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo tengo una esposa, yo tengo una familia, yo tengo un esposo, yo tengo un trabajo, yo tengo una propiedad, yo tengo cosas que Dios me ha dado. Por tanto, Él te está diciendo esta noche, valora
lo que yo te he dado. Si no, la espada estará sobre tu casa. Y te voy a despojar de lo que yo te he dado. Cuida tu personalidad. Es lo que Dios te está diciendo hoy. No es posible. No es posible tapar el pecado con pecado. No es posible. Y cuando tú menosprecies la palabra de Dios, cuando tú menosprecies lo que Él te ha dado, entonces estarás arriesgándolo todo y te será quitado. Por eso en esta noche concluyo diciéndole a la iglesia el llamado de Dios. Afirma tu personalidad y valora lo que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, iglesia.